¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en El Timón, en vivo y hasta las 11 de la noche, en un día con muchísimas novedades. Apareció el presidente, renunció el juez Ollarvide, Lázaro Báez todavía no se arrepintió y no ha denunciado a nadie. Y aquí estamos, ¿eh? Hola Cecilia, ¿Cómo le bienvenida. va, ¿Cómo estamos? caballero? Lázaro Báez se arrepintió de una cosa, se Ajá, arrepintió de decir que Echegaray no podía claro, explicar el patrimonio. Se arrepintió de exactamente. lo que nadie esperaba que se arrepintiera, por ahora por lo menos. Efectivamente, dijo que había sido un exabrupto cuando se refirió a que Echegaray no podía justificar su patrimonio. Quiere decir que por ahora la cuestión está allí con ninguna expectativa. No han sido todavía detenidos los hijos, tanto de Báez No. como de Pérez Gadín. Así que bueno, hay mucha gente que sospecha que hemos visto evidentemente un episodio muy impactante, desde luego con imágenes, casi se lo llevaban en un papamóvil, ¿no es cierto? Sí. Con todos los vidrios totalmente abiertos, pero bueno, hay quienes suponen que todo esto mucho no va a avanzar, ¿no es cierto? Así que bueno, hay toda una situación judicial muy complicada. Hoy lo tenemos como primer invitado al fiscal Ricardo Sáenz, que es, ¿cómo decirlo? Era el jefe de la fiscal Fein, ¿no es cierto? Es decir, Sí. es el fiscal de la Cámara, pero en la justicia, podríamos decir, ordinaria, no en la No la justicia justicia federal, federal. que es la que está de moda, ¿no es cierto? Porque claro, hoy renunció Yarvide, pero ahora esto también es un problema para el presidente Macri, porque hay quienes dicen que no hay que aceptarle la renuncia a Ollarvide, sino que debe prosperar eventualmente el juicio político, el Consejo de la Exacto. Y lo Magistratura. dice nada más y nada menos que hay el fuego amigo, porque lo Claro, dice Elisa Carrió. Elisa sin Carrió duda. dijo esta tarde en un tuit a las 4 de la tarde que Ujú, aceptarle la renuncia a Ollarvide era consolidar un pacto de sin duda. impunidad, ¿no? Bueno, obviamente hoy la noticia también es que apareció el presidente Macri a propósito de las cuestiones que naturalmente lo rozan en el escándalo de Panamá o los documentos de Panamá o los Panama Papers. ¿Qué dijo el presidente? Que se va a presentar él en la justicia para pedir una declaración de certeza, a ver si él ha hecho las cosas bien, como él dice que las ha hecho, ¿no es Sí. cierto? También dijo que va a colocar todo su patrimonio en un fideicomiso ciego, como para garantizar que ningún movimiento de su patrimonio esté vinculado, obviamente, al lugar que ocupa el presidente. Y, bueno, evidentemente hay una obsesión en el gobierno de tratar de mostrar que las cosas son distintas. Fíjate vos que hoy Macri dijo, no todos somos iguales. Hay evidentemente una obsesión por ese lado. Veremos qué pasa con la opinión pública, ¿no es cierto? Sí, tal Ujú. cual. La opinión pública que también está marcada por la economía, un Sí, tema del que señora. también vamos a hablar hoy, Ujú. porque la Una inflación es pesadilla. una, sí, tal Sí. cual, es una pesadilla. Y si contás desde el 1 de diciembre al 30 de abril, probablemente tengas parte de casi la pauta de inflación que había dicho Alfonso Pratgay para todo el año. Sí, por lo pronto en el primer cuatrimestre 16, 18% podría ser. Exacto. Veremos qué es lo que va a pasar con los números oficiales de marzo y los de abril, porque viste que otra vez se empieza a ver diferencia Sí. entre la medición oficial y la medición privada. Bueno, vamos a charlar con el doctor Ricardo Sáenz, que es Sí. nuestro primer invitado. Doctor, bienvenido. No, por favor, ¿Qué gracias a es, qué ustedes. es esa, qué es una declaración de certeza? ¿Qué es esto que dijo hoy el Es, presidente? es una acción en la que el presidente se va a presentar ante un juzgado no penal Ujú, para que le certifiquen que su actuación es legal. ujú, Sus declaraciones juradas, sus declaraciones de impuestos, sí, la de la empresa, la del padre, ujú, la del hermano, lo que sea que necesite, no conozco en exactitud cuál es sí, claro. la imputación, pero Ujú, eso es para que un juez no penal claro. diga que eso es válido. Sí, hay un dato que no Sí, dijimos. Atención que un fiscal claro. hoy imputó al presidente, el fiscal Delgado. ¿Eso también qué quiere decir en castellano? Quiere decir que una persona esté imputada, digamos. Claro, acá hubo al principio una confusión. Parecía que un fiscal Sí. había empezado a investigar Ujú, al Sí. presidente. Y en realidad lo que pasó es que recibió una denuncia. claro. Ah, Se sorteó una Exacto. denuncia, escuché después que fue un diputado de Ujú, Neuquén. sí. Sí, un diputado del Frente Entonces, para la Victoria. claro, entonces el juez le da vista al fiscal, como empiezan estas situaciones, y el fiscal empieza a pedirle pruebas. Ujú, O sea, podrían haber pedido la desestimación. Muchos hicieron referencia hoy al caso de la denuncia de Nisman. ajá. Claro. Y al flaco favor que le hubiesen hecho al presidente se hacían eso. Si desestimaban. Claro. Claro. Ajá. Mirá. Entonces, en realidad, lo correcto era
y lo que corresponde, salir a investigar. Ujú. Porque lo que no El correspondía fiscal fue lo de Nisman. es el fiscal Delgado, que por lo que yo he escuchado entre los periodistas políticos, no ha sido nunca un fiscal militante, No. ni ha sido un fiscal que ha estado a las órdenes de los K, No. ha sido casi un fiscal rebelde, por lo menos. Eso es lo que yo escuché, digamos, ¿no? Sí, sí, no tiene una afiliación, por lo menos con lo que es la justicia legítima, cosas así. ¿Y qué pasa con el proceso, con este proceso, digamos? ¿Cuánto demora? Porque hablando de política y no de justicia, va a ser muy importante para el gobierno cuánto puede estar esto en la etapa de La los diarios, declaración de ¿no? certeza, digamos. Exacto, Claro, hasta que claro, se sí, concrete sí, una sí, declaración sí, sí. de certeza o que Sí, es obvio. O sea, se yo no- resuelva esa o sea, imputación. me gusta la política, pero no puedo opinar políticamente. Pero entiendo que al gobierno le conviene que se resuelva rápido. Sí, lógico. Sí. Ujú, Pero bueno, los tiempos judiciales sin duda. Ujú. llevarán... Digamos, cómo se resuelve ahora el galimatías de Ollarvide? Porque por un lado, Ollarvide renuncia, hay mucha gente que lo tenía identificado a Ollarvide, evidentemente, como un juez muy polémico. Muchos podrán Sí. decir, bueno, finalmente renuncia. Sí. Pero ahora parece que no hay que aceptarle la renuncia. Acá el problema que se plantea es que si el presidente le acepta la renuncia a un juez, no Ujú. continúa el trámite al Consejo de la Magistratura. O sea, no continúa el juicio político del juez. Ajá. Sí, como explicó bien el ministro Garabano, queda sin fueros expuesto al proceso penal, Sí. pero no al proceso político. Claro. ¿Y cuál es la explícanos cuál es la diferencia de que él sea condenado en la justicia penal que sea condenado por el juicio político? Claro, el juicio político, como lo indica su nombre, es una instancia política, no es judicial, es Sí. un juicio que le hace el Consejo de la Magistratura, pero claro, si es declarado responsable en el Consejo, Sí. se lo exonera, se lo priva del derecho a la jubilación y se lo priva del derecho a tener ningún cargo público en el Después, futuro. Es además, distinto. puede haber una causa. Y además, claro. Y además paralelamente se puede puede hacer la haber causa penal. Ah, ok. Pero ojo, esto independientemente de la cuestión, digamos, jurídica, para Macri puede ser un costo político alto aceptarle la denuncia, la renuncia a Ollarvide, ¿no? Bueno, le Eso. está marcando la cancha el propio por qué, parte del digamos, oficialismo, ¿no? Nosotros, la semana pasada estuvo el doctor Moldes aquí, Sí. habíamos hablado también en su momento con el doctor Ple, ahora los fiscales, ¿viste? Ahora estos asuntos son los fiscales, no los jueces. Y él lo que nos decía es que el problema, también Guillermo Lipera estuvo aquí, Sí. y él lo que decía es que el problema que hay es que no funciona el Consejo de la Magistratura. Como no funciona el Consejo de la Magistratura, no se puede renovar la justicia, que es lo que a nosotros Sí. nos interesa, Sí. en definitiva, discutir para adelante, ¿no Sí. es cierto? ¿Y por qué ahora el Claro. Consejo de la Magistratura sí puede operar sobre Ollarvide? Claro, entonces? pues, si vos mirás grandes problemas que tuvo la justicia últimamente, se refieren al Consejo de la Magistratura. O sea, la discusión de la ley de subrogancias Exacto. es porque hay muchas vacantes. Y hay muchas vacantes porque el Consejo primero estuvo trabado en un momento en la época de la ley de medios. Sí. Estaba trabado con 5 votos que estaban en contra del nombramiento de una jueza que iba a ser la del caso Clarín, Sí. y ahí es donde se trabó políticamente. Después se destrabó. Después pasó a tener mayoría el gobierno de Cristina al final. Ujú. Cuando pierde la mayoría, por lo menos tenía la mayoría simple, que era 7-6, son 13 miembros. Claro. Sí. Entonces hacen una ley de subrogancias que con mayoría simple se nombran subrogantes. La hacen a medida. Claro, eso es eso además, las noticias son impresionantes. Eso acaba de la Corte, Acaba de- determinó que eso es inconstitucional. Claro. Entonces, ahora el Congreso tiene que hacer una nueva ley de Consejo de la Magistratura, pero mientras tanto queda funcionando el que está. Ahora, ¿qué pasa? Al ganar el gobierno la elección, Sí. pasa a tener que nombrar al representante del Poder Ejecutivo, que antes era uno del gobierno de Cristina, ahora es uno de este gobierno. Ujú. Ahí se pone 7-6 a favor del gobierno y después se pone 8-6 a favor del gobierno con la elección de Pablo Tonelli. Ujú. Pero Cuando- 8-6. Pero 8-6 ¿Y le 8-6 no alcanza? alcanza? Le falta, si están todos presentes, le falta uno. Porque tiene que ser 2/3, 2/3 mayoría para calificada, nombrar digamos. o para remover. ¿Y no corre el gobierno el riesgo de que no le acepta la renuncia, no le acepta la renuncia a Ollarvide y después queda trabado en una nebulosa en ese Consejo de la Magistratura? No, porque vos tenés plazos de caducidad de la acusación que al final, Sí. si no lo pueden echar o no lo pueden, al final se termina, Le van como a pasó con terminar. Campagnoli. Pero digamos que entonces ahora el gobierno está a un voto de poder remover jueces. Y nombrar jueces. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Exactamente. Ujú. Que yo creo que en algunos casos lo va a tener, en otros no. Claro. Porque esto es muy dinámico también. ¿Sabes? Una cosa que me parece que tiene sorprendida a toda la sociedad es que después de
meses y años sin que hubiera resoluciones en la justicia con respecto a los casos de corrupción, en una semana pasó todo. En una semana pasó todo lo que se esperó durante años que pasara. Eso, ¿cómo puede digerirlo la sociedad? ¿Cuánta independencia está mostrando la justicia en ese proceso también? Sí, hace 20 o 30 años que esto pasa en los cambios de gobierno. Yo creo que influyó el cambio de gobierno, el trabajo de ustedes, los periodistas, creo que fue fundamental, y el clamor de la sociedad. O sea, la sociedad realmente uno siente, eso es una presión que se siente en tribunales. El trabajo de Elisa Carrió, de Stolbizer, o sea, de toda la gente la gente de Santa Cruz. Del proceso que estamos viendo a propósito de la detención de Lázaro Báez y Pérez Gadín, digamos, imágenes que yo no recuerdo. La luz prendida para poder tomar la foto, ¿no? Por eso te digo, en el vehículo en el que se movía Lázaro Báez estaba la luz del interior prendida, como los novios, ¿no? Sí, y además, digamos, ni cuando lo trajeron a López Rega, ni cuando lo trajeron a Firmenich. Yo no, digamos, ese tipo de imágenes hacía mucho que no se veían en Argentina, pero mucha gente dice, bueno, pero si el juez, ¿por qué el juez ha dejado en libertad a todos los que estaban participando del video? ¿Y cómo ves este proceso, digamos? Es un proceso en trámite que recién está despertando, aunque yo entiendo, lo está explicando mi colega María Juan por todos lados, esto se venía llevando hace 2 o 3 años. Pero bueno, esto sale a la luz con las detenciones, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero ¿cómo va a seguir? Yo no creo realmente, se escuchan opiniones, no, esto es un simulacro. Pero si vos fueras fiscal, vos le dirías al juez, pero metelos a todos en cana, básicamente para que hablen, ¿o no? Sí, no conozco en profundidad el expediente como para sostenerlo, pero es lo que uno intuitivamente le ve a esta cuestión. Pero lo que te decía, yo no creo que se escucha que esto es un simulacro, que esto van a salir. Para mí esto no sale, o sea, esto va a seguir. Claro, sí. Este proceso va a avanzar. Sí. ¿Y crees que puede llegar a correr esta idea de la ley del arrepentido? Porque el día que iba a declarar Lázaro, había mucha gente que tenía la expectativa de que ese día hablara como si fuera un manual, ¿no? Como explicando cómo era el proceso de corrupción durante el kirchnerismo. Y la verdad es que lo que hizo fue todo lo contrario. Sí, lo que explicó otro colega, ¿no? Que me decís que estuvo Raúl Plec, es verdad, en el delito de lavado está previsto el tema este. Lo que quiere el gobierno seguramente con un proyecto de ley es armar todo para que esté claro y en más delitos. Pero lo que muchas veces pasa en este tipo de expedientes es todos vienen incomunicados, todos se sientan por primera vez ante el juez, tienen la entrevista con el abogado conoce al otro abogado, porque es lógica, pues se conocen todos. Sí, claro. Entonces muchas veces al principio no declaran. Hasta ver estratégicamente esto que se está diciendo, si Fariña esperaba declarar antes o después. Claro, eso esto te iba pasa. A preguntar en el, digamos, esto pasa mucho. El hecho de los que están imputados y en algún caso ya procesados, porque ya están procesados, ¿no es cierto? El hecho de que se nieguen a declarar o digan la plata era mía porque quería comprar un campo, eso es lógica, digamos, de... Sí. Después eso puede cambiar, ellos pueden pedir declarar de nuevo y decir todo lo contrario, ¿no? Exactamente, porque lo que hay que aclarar es que el sometido a un proceso penal puede mentir, puede decir lo que quiera, puede decir la plata es mía, la plata la heredé y no tiene una sentencia para mostrar. Te hago la última. En un rato va a estar con nosotros el exdiputado y dirigente de Santa Cruz, Rafael Flores, un hombre que conoce a los Kirchner desde su génesis, acompañó incluso al propio presidente Kirchner, y él estuvo durante estas últimas horas en distintos medios, habló esta mañana en el programa de Longobardi, estuvo en la televisión, y él planteaba, digamos, 2 cosas que a mí me parecieron muy impactantes, ¿no? Primero, la idea de un proyecto hegemónico político con un proyecto hegemónico económico, ¿no? Claro. Esto de que Kirchner entendía que el poder político era tener también el poder económico, ¿no? Y que además, como no confiaba en el sistema financiero, todo lo guardaba en efectivo. Entonces está la historia de que la plata está guardada en efectivo. Entonces, ante semejante organización, con todo lo que pasó en la Argentina política también estos años, y con todo lo que el respaldo que ha tenido también, porque cuidado que se lo votó, ¿cuántas veces? 3, 4 veces se votó en la Argentina por Néstor, Cristina. Sí, claro. Digamos, la pregunta es, ¿la justicia, el Poder Judicial, está en condiciones de enfrentar toda esta situación? Porque yo, la verdad, ¿alguien se va a animar? ¿Qué van a mandar
no sé, los autos a Santa Cruz, van a desenterrar, no sé, miles y Acabar. miles de hectáreas. Sí. Eso Yo cómo- no voy a decir nada nuevo, es un gran desafío, al mismo tiempo una gran oportunidad, que el Poder Judicial demuestre que está a la altura. Yo creo, no me puedo acordar si esto lo dijo Laura Alonso, lo dijo Stolbizer, lo dijo Carrió ayer o antes de ayer, hay que unificar las investigaciones. Porque una de las trampas en las que caemos, claro, son todas las exactamente, causas, claro. es ver quién lavó, dónde lavó y el otro está investigando, tienen que investigar todo junto. Hay que hacer un cuerpo especial de investigadores y si hay que ir a allanar las estancias del sur, hay que ir a allanarlas y habrá que ir en camión, camioneta, helicóptero, lo que sea, como una película. Ricardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hacemos la primera pausa. Estamos en Twitter, Estamos señora, en ¿no? Twitter, @eltimón.tv, pueden seguir el debate a través de esa red social y en unos minutitos volvemos. Ya venimos. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.